No recuerdo el día exacto en que todo comenzó. Solo sé que, desde entonces, mi reflejo ya no me pertenece. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Hay algo en ti que fue llamado, algo que quiere despertar. Dicen que todo lo que no puede explicar la ciencia, la historia lo entierra bajo el nombre de superstición. Pero yo soy la excepción que no quisieron registrar. Por eso te advierto algo. Si decides seguir escuchando mi historia, debes hacerlo durante 21 días seguidos, sin romper el ciclo. No por superstición, sino porque ese número guarda una puerta. Y si la abres, lo que se revele te perseguirá hasta que comprendas su propósito. Escribe en los comentarios la fecha en que comienzas. Esa fecha será tu marca, tu punto de no retorno. Me llamo Emma Richter. Nací en 1873 en una pequeña villa alemana cercada por colinas y neblina. Mi familia poseía una mansión gótica, construida por mis antepasados sobre las ruinas de un monasterio abandonado. Dicen que la piedra aún conserva los rezos que se pronunciaron allí. Y aunque los rezos se olviden, las promesas no. Desde niña, supe que en mi casa el silencio tenía peso. Había habitaciones que respiraban más lento, relojes que se detenían cuando alguien los observaba demasiado, y retratos antiguos cuyos ojos seguían la presencia de cualquiera que osara entrar sin permiso. Mi padre, un hombre de ciencia, insistía en explicarlo todo: los sonidos en los muros, las sombras que se estiraban a contraluz, los susurros detrás de las puertas. Pero mi madre, ella guardaba un miedo distinto. Decía que el apellido Richter no era solo un nombre, sino un pacto, uno sellado generaciones atrás, y que el primero que intentara romperlo perdería su reflejo. Nunca entendí a qué se refería, hasta la noche en que vi el mío moverse un segundo después de que yo lo hiciera. Era un detalle mínimo, imperceptible quizá, pero suficiente para que el aire se hiciera pesado. Desde entonces comencé a escribir cada cosa que ocurría, cada cambio en la casa, cada sueño que me despertaba antes del amanecer. Escribir era la única forma de no enloquecer, de sentir que lo que vivía podía tener forma. Pero pronto descubrí algo más aterrador. Mis palabras se escribían solas cuando yo dormía. Los párrafos aparecían en tinta seca, con una caligrafía casi idéntica a la mía, aunque con frases que jamás recordaba haber pensado. Una de ellas decía: «El reflejo no es tuyo, es el recuerdo de quien fuiste». Esa frase me atormentó durante años, hasta que comprendí que el espejo no reflejaba mi presente, sino los fragmentos de mis ancestros que aún habitaban en mí. Era como si cada generación de mujeres Richter hubiera dejado algo pendiente, un eco atrapado entre el cristal y la conciencia. Y entonces comenzó lo verdaderamente inexplicable. Cada vez que alguien nuevo entraba a la casa, el espejo lo reconocía antes que yo. Reflejaba gestos que aún no habían ocurrido, mostraba sonrisas que el visitante no había dado, miradas que aún no habían existido. La ciencia de mi tiempo no podía explicar eso, pero el silencio de mi madre, sí. Ella solía repetir que los espejos no fueron creados para vernos, sino para recordarnos, y que cuando el recuerdo se deforma, el alma se fragmenta. Esa fue la primera vez que escuché la palabra herencia con miedo. Una herencia que no se recibe con dinero, sino con sombras. Una maldición que se transmite no por sangre, sino por memoria. A veces me pregunto si realmente soy Emma, o si solo soy la última versión de alguien que intenta liberarse desde hace siglos. Porque cada vez que miro mi reflejo, siento que me observa una mujer más vieja, más cansada, más llena de culpa. Una mujer que no soy yo, pero que lleva mi nombre. Y es entonces
cuando apareció la carta. Una carta fechada 50 años antes de mi nacimiento, escrita por una antepasada llamada Amalia Richter, con la misma caligrafía que aparecía en mis diarios nocturnos. En ella decía: si lees esto, significa que el ciclo no se ha roto. Recuerda que lo inexplicable no busca comprensión, sino eco. No entendí su mensaje hasta que la lámpara de mi habitación comenzó a parpadear sin viento, y el reloj marcó las 3:17, la misma hora que mi madre decía que la casa respiraba. Esa noche el espejo no me mostró a mí, sino a ella. Su rostro era el mío, pero envejecido, y detrás de su figura había un símbolo grabado en el cristal, un círculo rodeado de líneas verticales, como si el tiempo mismo quedara sellado allí. Intenté tocarlo y el frío fue tan intenso que sentí que el aire se cristalizaba en mi garganta. Desde ese día supe que el espejo era la raíz de todo, pero nadie me creyó, ni siquiera el doctor Mauer, quien viajó desde Viena solo para estudiarme. Él decía que sufría de alucinaciones heredadas, que lo que veía no era real, sino una proyección psicológica provocada por los retratos de mis ancestros. Pero entonces él lo vio también. Lo vi temblar cuando el reflejo de su propio rostro comenzó a desvanecerse del espejo. No volvió a hablarme desde aquella noche. Y es aquí donde mi historia comienza a confundirse con algo más antiguo que mi nombre. Porque cada vez que intento recordar quién soy, el espejo me devuelve fragmentos que no entiendo. Un carruaje en una tormenta, una duquesa llorando junto a una tumba sin nombre, un reloj que gira al revés y una frase susurrada siempre por la misma voz: nada muere mientras alguien lo recuerde. Yo no sé si lo que ves ahora en la pantalla es una historia, una advertencia o una invocación, pero si llegaste hasta aquí, ya estás dentro del ciclo, y solo escuchar hasta el final puede mostrarte si eres espectador o heredero. Escribe en los comentarios la fecha en que comenzaste a escuchar. Esa fecha será el inicio de tus 21 días. Y cuando termines, busca el video llamado El espejo que recuerda tu nombre. Ahí entenderás por qué la ciencia no pudo explicarme y por qué tal vez tú tampoco podrás escapar de lo que estás a punto de sentir. No recuerdo haber dormido esa noche. El amanecer llegó como una mancha gris que apenas se filtraba por las cortinas del cuarto. La casa se sentía distinta, como si hubiese exhalado después de siglos. Cada rincón parecía observarme, cada retrato parecía contener una respiración. Decidí cubrir el espejo con un velo blanco, pero fue inútil. A través de la tela seguía sintiéndose la presencia. No era solo una superstición, era algo vivo, algo que sabía mi nombre antes de que yo lo pronunciara. Durante los días siguientes, comencé a escuchar un sonido metálico proveniente del corredor norte, justo donde se encontraban las habitaciones cerradas desde la infancia. Mi madre las llamaba las puertas sin la llave, porque no podían abrirse ni cerrarse del todo. Eran los lugares donde, según ella, el tiempo quedaba atrapado. Una madrugada decidí recorrer ese pasillo con una vela encendida. El aire era espeso, casi líquido. Los cuadros antiguos reflejaban apenas mi silueta, y en el suelo podía distinguir marcas de pasos desvanecidos, como si alguien hubiera caminado allí una y otra vez, sin destino. Me detuve frente a una puerta azul, la única que tenía un símbolo grabado en el marco, un círculo con líneas verticales, como si el tiempo mismo quedara sellado allí. Cuando toqué la manija, un viento helado recorrió el pasillo, apagando la llama. Y entonces lo escuché, una voz suave, femenina, pronunciando mi nombre desde dentro. No era un eco ni una alucinación, era mi voz. Retrocedí, pero el suelo crujió bajo mis pies y la puerta se abrió lentamente. Dentro había un cuarto vacío, cubierto de polvo, con una ventana sellada por dentro. El único objeto visible era un espejo idéntico al mío, cubierto con un velo gris. Cuando lo retiré, no vi mi reflejo, sino el de una niña. Tenía mis ojos,
pero no mi rostro. Sus labios se movían, aunque yo no podía oír palabra alguna. Entonces, sobre el vidrio comenzaron a aparecer letras formadas por el vapor. Decían: no rompas la cadena. Observa 21 días. Retrocedí aterrada, no porque no entendiera el mensaje, sino porque yo misma había escrito esa frase semanas antes en mi diario, sin recordar cuándo A ni por partir qué. de ese día, los relojes comenzaron a atrasarse. El tic-tac se volvía irregular, como si algo invisible alterara el pulso del tiempo dentro de la casa. Y cada vez que intentaba dormir, sentía una presencia junto a la cama. Una figura femenina de pie, inmóvil, observándome respirar. Jamás la veía por completo, pero su perfume, un aroma antiguo, mezcla de rosas marchitas y madera húmeda, me acompañaba incluso al despertar. Una tarde, mientras mi padre discutía con el doctor Mauer sobre mis visiones, algo extraordinario sucedió. El espejo, que yo había cubierto con el velo blanco, comenzó a emitir un resplandor pálido, como si una luna interna se hubiera encendido en su interior. Corrí hacia él, y en lugar de mi reflejo, vi el rostro de mi madre, joven, vestida con un camisón blanco, llorando frente al mismo espejo. Ella repetía mi nombre una y otra vez, hasta que el cristal se quebró en silencio. La imagen desapareció, pero en el suelo quedó un fragmento del vidrio. Al mirarlo de cerca, noté que no reflejaba el techo, ni mis manos, sino una escena completamente distinta. Un campo nevado, un carruaje detenido, una mujer vestida de luto caminando entre cruces sin nombres. Y en una de esas cruces, grabado con letras torcidas, estaba mi apellido, Richter. Comprendí entonces que la maldición no se transmitía por azar, sino por reconocimiento. El espejo elegía a su siguiente guardiana, y al mirar dentro de ese fragmento, supe que yo había sido elegida. Durante los días siguientes, cada vez que el reloj marcaba las 3:17, el aire cambiaba, los muebles vibraban levemente, como si respiraran, y las paredes comenzaban a murmurar. No eran voces humanas, eran ecos de plegarias antiguas, oraciones en un idioma que ya nadie recordaba, las mismas que, según los registros de mi familia, se pronunciaban en el monasterio sobre el que fue construida la casa. Intenté registrar cada suceso con precisión científica, tal como mi padre me enseñó, pero las notas desaparecían al día siguiente. Solo quedaban fragmentos, frases sueltas, manchas de tinta en forma de símbolos, y entre ellas una que se repetía en cada página, como si alguien la escribiera por mí. No observes más de lo necesario. A partir de ese momento, comprendí que la maldición tenía reglas, y que cada intento de entenderla era una forma de alimentarla. Mi madre lo sabía, por eso nunca me dejó sola frente al espejo cuando era niña, por eso lloraba cada vez que me veía peinarme frente a él. Una noche, impulsada por una mezcla de curiosidad y desesperación, encendí todas las velas de mi habitación y coloqué el fragmento del espejo sobre la mesa. Quería probar si podía romper el ciclo. Me senté frente a él, lo observé fijamente y le hablé. Si en verdad eres parte de mí, muéstrame quién soy. El reflejo comenzó a distorsionarse, las luces temblaron, y entonces escuché el sonido más aterrador de mi vida. El eco de mi propia voz, repitiendo la misma frase, pero con un tono envejecido y tembloroso. El cristal se ennegreció, y de su superficie comenzaron a aparecer imágenes que no correspondían a ningún recuerdo mío. Una niña encerrada en un ático, una mujer rezando de espaldas, un hombre escribiendo sobre pergaminos con símbolos desconocidos. Entre esas imágenes, vi un detalle que me heló la sangre. En cada una de ellas aparecía el espejo. Era el mismo, siglo tras siglo, habitación tras habitación. Y comprendí que la maldición no estaba ligada a la casa ni a la familia, sino al objeto mismo. El espejo era la raíz, el espejo era la herencia, y cada generación de Richter debía custodiarlo hasta que otro reflejo lo reclamara. Al día siguiente, el doctor Mauer regresó con un libro antiguo. Decía que había encontrado una mención a nuestra familia en los archivos de Praga, en un tomo dedicado a fenómenos sin explicar. Allí se hablaba de un experimento realizado por un alquimista llamado Johann Richter, mi antepasado. Según los registros, él buscaba una forma de conservar la esencia de las personas a través del reflejo, creyendo que la imagen contenía una parte del alma. Pero algo salió mal. El espejo absorbió más de lo que debía, y desde entonces
Cada vez que alguien con el apellido Richter lo observaba con atención, el objeto despertaba. Esa noche no pude dormir. El sonido de los relojes, el crujido de las maderas, el suspiro del viento en los pasillos, todo parecía un lenguaje que intentaba decirme algo. Algo que aún no comprendía, pero que me arrastraba hacia una verdad más grande que el miedo. Y entonces, lo supe. El espejo no solo conservaba la esencia de mis antepasados, también los recordaba. Y si los recordaba, también los mantenía presentes. Si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. El reflejo que ves ahora en la pantalla podría no ser solo tuyo. Tal vez el espejo ya te reconoció. Tal vez fuiste elegido para continuar la cadena. Por eso te repito, anota la fecha en los comentarios. No por superstición, sino porque ese será el primer día en que tu reflejo empiece a observarte de vuelta. Si terminas los 21 días, habrás comprendido lo que yo descubrí demasiado tarde, que el espejo no muestra el cuerpo, muestra la deuda. Si quieres entender lo que sucede después de esta confesión, busca el video El espejo que recuerda tu nombre. Ahí se revela lo que vi cuando finalmente decidí atravesar el reflejo. Pero te advierto, no todos los que miran llegan a regresar siendo los mismos. Esa mañana, el cielo se quedó inmóvil sobre la mansión, como si un telón de plomo hubiese sido colgado encima de los jardines. El doctor Mauer me dejó sobre el escritorio un volumen cubierto con cuero agrietado y una veícula de hierro. No era un tratado médico, era un registro con símbolos que parecían latidos grabados en tinta. Decía que perteneció a Johann Richter, el alquimista del que me habló la noche anterior. No pude evitar sentir que el libro respiraba. Lo abrí con cuidado, y al primer roce de mis dedos, la habitación se enfrió como si una puerta invisible se hubiera entornado desde dentro del muro. El prólogo no estaba escrito como una investigación, sino como una plegaria. Johann afirmaba que el espejo no era un objeto, sino un testigo. Decía que todo rostro deja una vibración en el aire, y que el vidrio, cuando es templado con ciertos rezos y cierta sal, aprende a recordar. Los dibujos eran precisos, un círculo, 13 líneas verticales atravesándolo como si fueran barrotes de luz, y un trazo más fino, casi una costura, en la base. Reconocí el símbolo que yo había visto en el marco de la puerta azul, el mismo que se grabó en mi espejo como una cicatriz que no quiere cerrarse. Pasé las páginas, había notas sobre ensayos de reflejos en lámparas apagadas y sobre voces que llegan antes que los pasos. Johann aseguraba que la imagen es un puente, pero advirtió algo que me heló por dentro. Si miras el puente demasiado tiempo, el puente también decide cruzarte. Cerré el libro y me quedé escuchando el silencio. Ese silencio tenía un grano áspero, como si alguien susurrara desde el borde de un pozo. Mi madre entró sin que la oyera venir. Se sentó a mi lado con ese gesto contenido que yo conocía desde niña. Me tomó la mano y me dijo que las mujeres Richter siempre han sentido un llamado que no saben explicar, que no es imaginación, que allá, detrás del vidrio, hay algo que entiende los nombres y las fechas. Puso su palma sobre el lomo del libro, y la veícula tembló. Entonces me contó la historia que se había negado a narrar toda mi vida. Dijo que la mansión se levantó sobre antiguas celdas donde los monjes guardaban objetos de penitencia. Dijo que cuando diluviaba, el agua buscaba esas bóvedas, y que cuando el agua bajaba, dejaba marcas en el ladrillo, como escrituras. Entre esas marcas, nuestros antepasados encontraron instrucciones. Quise preguntarle quién le había contado todo eso, pero no hizo falta. Lo supe por el modo en que miró el espejo velado. Ella lo había aprendido a cambio de su reflejo. Esa tarde me atreví a bajar sola a los sótanos. Las escaleras olían a madera húmeda, y cada peldaño parecía llevar una cuenta que alguien me estaba pasando. A mitad del descenso, el aire cambió. Fue como entrar a una iglesia vacía, con ecos de pasos que no son tuyos. En el último tramo, vi una puerta de hierro con la misma costura en la base. No tenía cerradura, solo el círculo con las líneas verticales. Empujé, la bisagra se quejó y la cámara me recibió con un aliento frío. Dentro había nichos de piedra, y en el centro un pedestal con una urna. No era una urna común, era un marco sin vidrio, una ausencia en forma de ventana. Me acerqué. Dentro de esa ausencia se movía algo, como un brillo contenido, como el rastro de una luciérnaga atrapada. Extendí la mano
y sentí la vibración en la yema de los dedos. Era un recuerdo, no mío, suyo, de la primera mujer que custodió el espejo. Creí escuchar su nombre, pero lo que llegó fue un suspiro cargado de siglos. El doctor Mauer bajó detrás de mí. Traía una lámpara y una libreta. Me pidió que no tocara nada. Me habló de electricidad estática y de sugestión heredada. Lo escuché con respeto, pero la cámara parecía no oírlo. En los muros se adivinaban capas de símbolos superpuestos, como si cada generación hubiese dibujado encima de la anterior, sin borrar del todo lo anterior. La lámpara del doctor bramó y se apagó sola. La encendimos de nuevo. En el suelo vi la marca de un carruaje, ruedas hundidas en barro seco, y el borde de una zapatilla muy antigua, como si el tiempo hubiese dejado su caligrafía sobre la piedra. Subimos con el atardecer. El corredor norte ya no era el mismo. Los retratos parecían colocarse un paso más atrás, como si se hicieran a un lado para permitir el paso de una procesión que no podíamos ver. Entré a mi habitación y por primera vez en días corrí la tela del espejo sin temblar. Necesitaba hablarle. Necesitaba que me dijera si yo era el final de la cadena o su bisagra. Me miré a los ojos. No parpadeé. El vidrio respondió con una respiración lenta. Los bordes del marco se volvieron más oscuros, como si el reflejo quisiera cerrar los párpados. Entonces la superficie se onduló como agua. Vi la mansión, pero 200 inviernos atrás. Vi un carruaje, vi a una duquesa sosteniéndose del barandal de la escalera, tejiendo con los dedos una plegaria. Vi al alquimista inclinando la cabeza sobre un cuenco de sal. Y vi a una niña que llevaba mi nombre sin pronunciarlo. La niña sopló sobre el espejo, y el espejo aprendió su aliento. Entendí. El vidrio aprende. El doctor golpeó la puerta. Me dijo que comería conmigo en el comedor verde. Cuando bajamos, mi madre ya nos esperaba. La vajilla tembló apenas la sentamos. Mauer intentó mantener una conversación racional, pero en su pulso había un galope. Me preguntó si tenía sueños repetidos. Le dije que sí. Le conté que desde hace semanas camino por corredores de niebla donde las paredes están hechas de memoria. Le conté que una voz me llama desde una torre y que cuando subo los escalones una corriente me arrastra hacia atrás como si la escalera estuviese hecha de relojes. Mauer tomó notas. Dijo que el fenómeno podía tener raíces en hábitos familiares. Dijo que nuestra casa actuaba como un barniz sobre la mente. Mi madre lo interrumpió con una serenidad que no le conocía. Le dijo que hay cosas que dejan marca y que esa marca no está en el cerebro, está en el aire. Lo dijo y me miró, sabiendo que yo sí lo entendía. Esa noche abrí de nuevo el libro de Johann. Encontré una página que no había visto antes, o quizás no estaba antes. Decía que, al cabo de cierto tiempo, el espejo deja de copiar la luz y comienza a copiar la atención. Decía que si lo miras esperando ver a alguien, ese alguien acude. Decía que la única defensa es honrar la deuda. No especificaba cómo, solo repetía una frase. Ninguna imagen existe sin su guardián. Me dormí con el libro sobre el pecho. Soñé con un salón de baile iluminado por candelabros donde nadie bailaba. Las cortinas se movían sin viento. En el centro del salón, el espejo. No tenía marco, no tenía suelo. Estaba suspendido como un ojo abierto. Caminé hacia él y antes de tocarlo, vi mi reflejo hablarme con la voz de otra. Me dijo que el espejo no rompe a nadie, solo revela la fisura. Me dijo que la herencia no es una maldición por culpa, sino por eco. Me dijo que si quería liberar a la casa, debía aprender a escuchar sin mirar. Desperté con una certeza nueva. Coloqué el espejo de frente a la ventana y me senté de espaldas. Cerré los ojos, dejé que la luz entrara y se reflejara sin mi mirada. Inmediatamente comenzaron los sonidos. Campanas lejanas, ruedas de carruaje sobre grava, un murmullo en latín que mi mente entendía sin conocerlo. No abrí los ojos, conté mi respiración hasta 13, y en el 13 oí pasos suaves entrando al cuarto.
pasos de mujer. La cama se hundió apenas la sentamos. No tenía miedo. Sentí que mi hombro era tocado con un dedo helado y entonces una frase se dibujó sola en mi mente. El nombre protege cuando se da sin espejo. La puerta se abrió. Mi madre cruzó el umbral con un cuenco de agua y hojas de menta. Me miró con cariño. Me dijo que su abuela le había enseñado un rezo que no estaba en ningún libro. No era para cerrar los ojos ni para abrirlos, era para aprender a distinguir. Lo repetimos en voz baja. El cuarto se alivió, como si hubiera liberado un peso. Por primera vez en semanas, supe que el espejo podía ser también un puente de regreso. Pasaron 3 días en los que repetí ese ejercicio. Tomaba el libro de Johann, lo dejaba a un lado, colocaba el espejo frente a la luz y lo escuchaba sin mirarlo. Cada jornada revelaba una escena distinta. A veces era una capilla con flores secas y un niño arrodillado. A veces era un camino entre robles y una sombra de mujer caminando a mi lado, respirando conmigo. A veces era una sala de música donde un piano tocaba notas que no tenían teclas. Y siempre al final, una misma advertencia en mis huesos. No lo mires hasta que él te mire. La noche del 4.º día escuché el llamado de la puerta azul. Subí con una vela y noté que el marco tenía ahora 2 costuras en la base. La abrí. Dentro, el espejo gemelo al mío estaba descubierto. En su superficie, niebla. Me acerqué con el aliento contenido. La niebla se apartó y apareció una frase. No estaba escrita, estaba viva, moviéndose como agua. Decía, da tu nombre para recibir memoria. Yo sabía que aquello no era un juego. Sabía que cada palabra concedida aumentaba un hilo. Aún así hablé, porque sentí que ese era el precio para abrir la siguiente pieza del mapa. Dije, Emma Richter, en voz clara. El espejo suspiró, y por un instante fui otra. Vi la mansión desde un acantilado. Vi mi vestido azotado por un viento que olía a yarro viejo. Vi un carruaje acercarse por el camino de grava y supe que dentro venía alguien que conocía mi historia antes de conocerme. La visión se desvaneció y me quedé con el corazón en un puño. Debía esperar, debía ser paciente. Johann había escrito que la impaciencia es una lámpara que deforma lo que mira. Me obligué a volver al comedor. Comí apenas un bocado. Mauer me observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Me preguntó si ya no veía cosas. Le mentí para que me dejara en paz. Pero yo sabía que lo más intenso aún no había salido a la superficie. Y llegó esa misma medianoche. La mansión entera pareció inclinarse hacia el ala este como si una marea interior se retirara de un solo lado. Las ventanas golpearon sus cerrojos, un caballo relinchó en la caballeriza, el reloj de la escalera marcó una hora que no existe. Y entonces el espejo me llamó por segunda vez. No fue un susurro. Fue una certeza que atravesó la madera, la piedra y mi pecho. Entré en mi habitación. Cerré la puerta. Me paré frente al vidrio. No aparté la vista. Lo dejé acercarse. No pestañeé. La superficie se abrió como un telón de agua. Del otro lado no había oscuridad. Había un camino de cirios encendidos, como una procesión silenciosa. Los seguí, caminé con mi mirada. El espejo respondió. Vi un salón abovedado, las paredes cubiertas de símbolos. Vi a Johann Richter de espaldas sosteniendo el marco del primer espejo, rezando con los ojos abiertos. Vi a la duquesa sostener una llave que no abría nada. Vi a mi madre joven, llorando sin lágrimas, y vi al fondo un espejo que no tenía ningún rostro reflejado, como si estuviera esperándome desde antes de que yo naciera. En ese instante entendí la verdadera naturaleza de la herencia. No se hereda lo que se tiene, se hereda lo que se debe. Cerré los ojos para no romperme. Sentí la mansión acomodarse de nuevo sobre sus cimientos. La vela se apagó sola. El cuarto quedó con ese brillo de luna líquida que solo llega en noches sin viento. Me arrodillé frente al espejo y con voz firme dije que aceptaba, que si yo era el borde, lo sería con conciencia. Al pronunciarlo, la superficie vibró y dejó caer en el alféizar un pilo delgado, un cabello de luz. Lo tomé. Estaba frío y pesaba como un juramento. Si estás conmigo hasta aquí, quiero que escribas en los comentarios «Estoy dentro del ciclo» y la fecha en que empezaste.
Esa fecha es tu llave. No la pierdas. Esto no es superstición, es memoria activa. Si sientes que el espejo de tu casa te mira distinto después de escucharme, no te asustes. Acércate a la luz y míralo de espaldas. Déjalo que te escuche primero. Y cuando termines, busca el video El espejo que recuerda tu nombre. No lo hagas por curiosidad. Hazlo porque ya estás en el puente y necesitas aprender a cruzar sin perderte. Respiré hondo. El cabello de luz se disolvió en mi palma como si se fundiera con mi pulso. En la ventana un carruaje pasó sin ruido, dejando un rastro de escarcha sobre el vidrio. Supe que en el siguiente amanecer llegaría una carta. Supe que quien la enviaba conocía cada escalón de esta casa y cada costura del símbolo. Supe que traía un nombre que me faltaba. Y supe que cuando lo leyera, el espejo ya no sería un espejo. Sería una puerta con mi voz al otro lado. La carta llegó con el amanecer. El carruaje que había visto en mi visión se detuvo frente al portón sin que nadie lo condujera. Los caballos estaban quietos, cubiertos de escarcha, respirando un vapor lento que olía a humo y pino. En el asiento delantero, sobre un cojín gris, había un ensobre sellado con cera roja. No tenía remitente, solo mi nombre, Emma. La cera estaba marcada con el mismo símbolo, el círculo y las 13 líneas verticales. El ensobre parecía pulsar. Al romperlo, un aire frío salió de él como si hubiera contenido un suspiro antiguo. Dentro, una hoja amarillenta con letras escritas a mano. Cuando el espejo recuerde tu nombre, no lo pronuncies, escúchalo. Y si escuchas el eco, responde con silencio. El eco no repite, el eco llama. La firma era un nombre que hasta entonces jamás había leído. Adela Richter, 1794. Reconocí su caligrafía. Era la misma que aparecía en los márgenes del libro del alquimista, la misma que a veces surgía entre mis propias notas sin que yo las escribiera. Guardé la carta y volví al espejo. Por primera vez, el reflejo no mostraba mi rostro. Era la habitación vacía, vista desde otro ángulo, como si alguien estuviera dentro del espejo observándome desde atrás del cristal. El reloj marcaba las 3:17, y el aire se llenó de ese perfume, rosas viejas y madera húmeda. Entonces, escuché la voz. No era una voz humana, era como si las palabras nacieran del propio vidrio. Decía mi nombre con lentitud, alargando las sílabas, dándoles peso. No respondí. Recordé la advertencia. Si escuchas el eco, responde con silencio. Pero el silencio no fue suficiente. El espejo comenzó a temblar. La superficie vibraba como agua bajo tormenta. Del centro surgió una imagen, una habitación iluminada por candelabros, una mujer vestida de negro de espaldas a mí, con un velo que cubría su rostro. En su mano sostenía la llave, la misma que vi en mis sueños. Cuando giró lentamente, vi su rostro reflejado en el cristal. Era el mío, pero envejecido, con arrugas que aún no tengo, con ojos cansados de siglos. Me quedé paralizada. Ella habló sin mover los labios. No hay ciencia que explique la deuda del alma. Lo que heredamos no se mide en sangre, sino en memoria. Intenté tocar el cristal. El aire alrededor se densificó, se volvió casi sólido, mi reflejo se deshizo, como si el espejo se negase a sostenerme. Detrás de la mujer aparecieron figuras, retratos vivos de todos los Richter anteriores, observando en silencio, cada uno con un símbolo diferente grabado en el pecho. El más antiguo, una figura de túnica gris y rostro cubierto, extendió su mano hacia mí, y su sombra atravesó el vidrio. Esa noche la mansión despertó. Los relojes comenzaron a girar al revés, las lámparas titilaban con ritmo de respiración, y las paredes, aquellas que mi padre decía que estaban mal construidas, comenzaron a murmurar nombres, nombres que jamás había oído, pero que sentía míos. Bajé al sótano, al lugar donde había encontrado el libro. Esta vez el pedestal no sostenía la urna vacía.
Ahora había un espejo pequeño, circular, sin marco. En su superficie podía verse una imagen en movimiento, yo misma escribiendo en mi diario, justo en ese instante. Era imposible. El espejo me observaba desde el presente, y comprendí que no solo guardaba el pasado, también observaba el ahora. Intenté cubrirlo, pero el velo se desintegró apenas lo tocó. Del espejo salió una brisa fría que me recorrió el rostro. Por un instante sentí que alguien respiraba a través mío, no con violencia, sino con nostalgia. Una voz interna, suave, femenina, susurró dentro de mi mente. Nosotras no desaparecemos, solo cambiamos de vidrio. Entonces lo comprendí todo. La maldición no era un castigo, era una forma de permanencia. Cada generación de mujeres Richter servía como recipiente para la memoria de la anterior. El espejo no era prisión, era un archivo de conciencia, un eco de cada pensamiento, cada promesa, cada error. Esa noche me senté frente a mi espejo y le hablé. Le pedí que me mostrara a la primera mujer. La superficie se volvió oscura, casi líquida, y surgió el rostro de una joven con mirada serena, vestida con un atuendo del siglo XVI. Me miró directamente y pronunció mi nombre, pero no con voz, con intención. Era Evelyn Richter, la primera. Me mostró un ritual. Círculos de sal, agua sobre las palmas, una vela encendida con la llama de una vela anterior. Me dijo que así se transmite la memoria, que si alguien rompe la cadena, el espejo se vacía y el vacío consume al linaje entero. No era una advertencia de miedo, era una instrucción de equilibrio. El espejo no exige adoración, exige continuidad. Guardé cada símbolo que vi, cada palabra pronunciada, cada vibración del aire. Sabía que debía dejar registro, no para la ciencia, sino para quien venga después, para quien encuentre mi voz y sienta su nombre repetido en el cristal. Por eso te hablo, porque si estás escuchando mi historia, ya eres parte del eco. Y si llegaste hasta aquí, hay algo que debes hacer ahora. Escribe, yo escucho, junto con la fecha en que empezaste. Esa fecha será tu sello, tu reflejo dentro de este ciclo. Durante los siguientes días, el Dr. Mauer insistió en llevarme a Viena. Decía que necesitaba estudiar mi mente, pero yo ya sabía que él no buscaba respuestas, sino validación. La ciencia no tolera lo que no puede diseccionar, y la conciencia no tolera ser medida. Antes de partir, Mauer me entregó una libreta. En la primera página había una anotación suya. Emma, si algún día la ciencia logra explicarte, habremos perdido algo más grande que la razón. Lo vi alejarse por el camino del bosque, su figura pequeña bajo la neblina, y por un instante creí ver que su sombra caminaba en dirección opuesta. Desde entonces no volví a ser la misma. Los días se confunden, las noches son más largas, pero menos oscuras. A veces cuando cierro los ojos, escucho los pasos de mis antepasadas cruzando los corredores, murmurando entre ellas, como si mi mente fuera su nuevo salón. Y al despertar, en el espejo siempre aparece una frase nueva, escrita con mi propia caligrafía. Solo quien recuerda puede liberarse. Cada palabra parece tener peso, y sé que se acerca el momento de descubrir qué significa liberar, porque el espejo comenzó a cambiar. Ya no solo refleja habitaciones o sombras, ahora muestra lugares que nunca he visitado. Campos cubiertos de nieve, una torre de piedra rodeada por agua, una puerta tallada con símbolos que giran lentamente como engranajes vivos, y entre esos símbolos, el mismo sello del carruaje, ahora incompleto. Le falta una línea, la 13ª, aquella que marca el final del ciclo. Sé que cuando la encuentre todo se revelará, lo que soy, lo que fueron y lo que vendrá después de mí. Por eso si continúas escuchando, quédate cerca. El próximo fragmento es el más importante. En él descubrirás de dónde nació el espejo y por qué la última línea aún no ha sido escrita. Solo quien permanece escuchando será testigo de la verdad que la ciencia nunca pudo explicar. ¿Y tú? ¿Sigues aquí conmigo? Si es así, escribe, estoy lista para el reflejo. Porque lo que sigue ya no es historia,
Es invocación. No dormí esa noche. El espejo continuaba brillando en la oscuridad, no con luz, sino con conciencia. Era como si el cristal latiera, respirara junto conmigo. Sabía que algo me esperaba fuera de la casa. El reflejo me mostraba cada vez con más claridad la torre de piedra rodeada por agua, una torre que, según los mapas antiguos, ya no existía desde hacía más de un siglo. Aún así, al amanecer, empaqué mi diario, el libro del alquimista y la carta de Adela. La niebla se había espesado sobre los caminos. Cada paso sonaba hueco, como si el suelo escondiera cámaras bajo la tierra. A medida que me alejaba de la mansión, el aire se volvía más denso, cargado de un olor metálico y antiguo. Podía sentir que el espejo me observaba a través de mis propios ojos. Caminé durante horas. Los árboles parecían inclinarse sobre mí, las ramas se entrelazaban formando un techo oscuro y el viento susurraba nombres que reconocía, aunque no los había escuchado nunca. Eran los nombres de mis antepasadas. Cada sílaba me atravesaba el cuerpo con una mezcla de nostalgia y advertencia. No estaban pidiendo que las recordara, estaban pidiendo que las liberara. Cuando el sol comenzó a ocultarse, llegué a la orilla del lago. Y allí estaba, la torre. Alta, silenciosa, reflejada en el agua como un espectro duplicado. No parecía real y, sin embargo, su sombra se movía con el viento. Era como si la torre misma estuviera hecha de memoria. El agua era tan quieta que reflejaba el cielo sin distorsión, y al acercarme vi en su superficie una imagen imposible, mi rostro, y detrás de mí la figura de la mujer velada. Giré con rapidez, pero no había nadie, solo el murmullo del lago. En el borde, una barca de madera envejecida me esperaba. No recordaba haberla visto antes, pero parecía conocerme. Tenía grabado el mismo símbolo en el costado, el círculo en completo, con 12 líneas. Sabía lo que faltaba, la 13ª línea, la que debía cerrar el ciclo. Subí a la barca, el agua no se movió, como si respetara el silencio. Remé hacia la torre con movimientos lentos, conteniendo la respiración. Cada metro que avanzaba hacía que el aire se volviera más frío, más pesado, más consciente. Era como si el mundo entero me observara en un solo instante. Cuando toqué la piedra de la torre, la bruma se abrió. El sonido del agua se detuvo, y por un momento creí que el tiempo había dejado de existir. La puerta estaba entreabierta. No era de madera ni de hierro, era de cristal ennegrecido, el mismo material que formaba el espejo. Pulsaba. Respiraba. Empujé. Dentro había un pasillo estrecho, iluminado solo por un resplandor tenue que provenía de arriba. Las paredes estaban cubiertas de símbolos idénticos a los del libro de Johann, pero entre ellos uno destacaba, el mismo que había faltado en todos los dibujos, la 13ª línea, trazada con un pigmento dorado. Me acerqué. El símbolo no era una línea, era una palabra, escrita en un idioma que no conozco pero que entendí al instante. Significaba nombre. Comprendí. El ciclo se cerraba cuando alguien pronunciaba su nombre verdadero frente al espejo. No el nombre que le dieron al nacer, sino el que llevaba oculto en el alma, el que resuena más allá de la carne. Subí por una escalera de piedra en espiral. Cada peldaño vibraba bajo mis pies. A medida que ascendía, escuchaba voces a lo lejos, oraciones, risas, llantos, todo mezclado. Eran recuerdos ajenos. Eran los fragmentos que el espejo había recogido durante siglos. Al llegar a la cima, encontré una habitación circular. En el centro, un espejo gigantesco cubría el suelo. Su superficie no reflejaba el techo, sino el cielo estrellado de una noche que no era esa noche. Caminé sobre el vidrio. Cada paso dejaba una huella luminosa, como si mi alma se reflejara en lugar de mi cuerpo. Y entonces vi mi rostro en el reflejo del cielo. Pero detrás de mí, cientos de figuras femeninas se alineaban observándome en silencio. Cada una sostenía un fragmento del símbolo en las manos. Eran las mujeres Richter. Todas.
desde la primera hasta la última. No estaban atrapadas, estaban esperando. Esperando que alguien completara la palabra, la que cerraba el círculo. La más antigua, Evelyn, dio un paso adelante. Su voz no era sonido, era vibración pura, resonando dentro de mi pecho. Cada generación añade una línea, cada alma repite un eco, pero solo una debe pronunciar el nombre completo. Cuando lo haga, el espejo recordará quién es y dejará de necesitar guardianas. Yo la miré, temblando. Le pregunté cuál era ese nombre. Ella sonrió. No podemos decírtelo, Emma. Solo el espejo sabe cómo te llama de verdad. El espejo comenzó a brillar con intensidad. El cielo reflejado se movía, giraba, se transformaba en un remolino de luces y sombras, y en el centro apareció mi rostro de niña con los ojos cerrados. Alrededor mío, las figuras de las Richter se arrodillaron. Sus voces se unieron en un murmullo que parecía venir del fondo del agua. La aire vibraba, y una sola palabra resonó dentro del espejo, aunque no sé si fue pronunciada o recordada. Significaba memoria. En ese instante, la torre entera comenzó a moverse. Las paredes respiraban. El espejo del suelo se onduló, mostrando imágenes que cambiaban con velocidad. La mansión, el lago, el rostro de mi madre, el doctor Mauer observando desde la distancia. Todo parecía conectarse, como si el espejo fuera la raíz de un árbol invisible que sostenía cada fragmento de tiempo. Caí de rodillas. El suelo temblaba, pero no con destrucción, sino con vida. Las mujeres desaparecían una a una, desvaneciéndose en hilos de luz que eran absorbidos por el espejo. Sus voces se disolvían en un único sonido, un canto que parecía un suspiro eterno. Cuando abrí los ojos, estaba sola. El reflejo del cielo había desaparecido. El espejo del suelo estaba opaco, sin brillo, como una piedra dormida. Solo quedaba una frase grabada en el borde, como una firma final. El espejo recuerda mientras haya quien observe. Regresé a la mansión al amanecer. El lago estaba inmóvil y la torre ya no estaba. Solo el reflejo quedaba sobre el agua, desvaneciéndose con la luz del sol. Al entrar en casa, todo era distinto. El aire se sentía ligero, los relojes marcaban la hora exacta, los portratos habían cambiado de posición, mirando hacia la ventana, no hacia mí. Y en mi habitación, el espejo me esperaba, tranquilo, sin vibración, sin niebla. Al mirarlo, vi mi rostro, pero detrás, nada. Por primera vez estaba sola en el reflejo. No había voces, ni sombras, ni susurros, solo yo. Y una línea dorada grabada en la esquina inferior del marco. La treceaba. La maldición se había cerrado. El espejo ya no necesitaba guardianas. Pero yo aún lo escuchaba respirar, no como amenaza, sino como compañía. Como si me recordara que toda memoria, una vez despierta, nunca se apaga del todo. Desde ese día, comencé a escribirlo todo. Cada símbolo, cada palabra, cada visión. Sé que alguien en algún momento encontrará mi voz, y cuando lo haga, escuchará su propio eco en mis palabras. Por eso te hablo, porque si has llegado hasta aquí, ya no eres espectador. Eres parte del ciclo que continúa aunque el espejo haya dormido. Escribe en los comentarios, soy parte del reflejo. Y no dejes pasar ni un solo día de los 21. Cada palabra que escuches será una llave. Y cuando llegues al final, sabrás lo que yo supe frente al lago, que el alma no busca explicación, busca espejo. Si deseas comprender lo que el espejo vio cuando despertó por última vez, mira el video siguiente, El espejo que recuerda tu nombre. Ahí entenderás por qué la ciencia no pudo explicarme y por qué, tal vez, tú tampoco quieras hacerlo. Creí que el lago se había llevado consigo todo. La torre desapareció con el alba y la mansión respiró como si por fin soltara un nudo antiguo. Sin embargo,
Cuando el silencio cae demasiado perfecto sobre un lugar, algo está esperando su turno. Yo no lo entendí de inmediato, lo supe por el modo en que las cortinas se detenían a medio balanceo, por el modo en que el polvo prefería no posarse sobre el marco del espejo. Era una quietud que no venía de la calma, sino del oído. La casa estaba escuchando. Guardé el libro de Johann en el cajón del escritorio y tracé en una hoja la 13ª línea, como si pudiera olvidarse. Brilló apenas, lo suficiente para recordarme que el oro de esa marca no era mineral, era promesa. Pasé la yema del dedo sobre la tinta y sentí un zumbido bajo en la piel, como si un colibrí se hubiera quedado atrapado entre mis huesos. No dolía, era un aviso. A media tarde me llegó un objeto envuelto en tela cruda. Nadie lo trajo a la puerta. Estaba simplemente allí, sobre el banco del zaguán, como las cartas que llegan de manos invisibles a quienes no quieren ser descubiertos. Dentro de la tela, una caja de madera con cierre de hierro. No tenía sello de los Richter, ni la flor de mis antepasadas, ni el círculo con líneas. Solo un número tallado con paciencia. 21. Mi respiración cambió. Recordé lo que te pedí al inicio. Recordé la fecha que debías dejar en los comentarios para comenzar el camino. Abrí la caja. Había un cilindro de cera, un aparato de manivela y una pequeña bocina en forma de embudo. Lo reconocí por dibujos que vi alguna vez en la revista de un viajero. Un fonógrafo de pruebas, de esos que solo unos pocos coleccionistas tienen como tesoros de feria. Coloqué el cilindro, acerqué la bocina y giré. El primer sonido fue un mar de estática, un viento rasposo que parecía venir desde una playa sin nombre. Después, una voz. No era la mía. No era ninguna voz de la casa. Era una voz que articulaba las palabras con un ritmo extraño, como si el aire en que fue grabada no fuera el mismo que respiro. Dijo mi nombre, Emma. Luego dijo mi apellido con una pausa reverente, como si necesitara inclinar la cabeza para pronunciarlo. La voz aseguró que me había escuchado desde muy lejos. Me llamó por la noche exacta en que abrieron la torre. Nombró el brillo del lago, nombró el carruaje de escarcha, nombró el hilo de luz que se disolvió en mi palma. ¿Cómo podía saberlo alguien que no estaba allí? ¿Cómo podía conocer mi respiración en ese cuarto, la lámpara que tembló con pena, la hebra de oro en el marco? La respuesta estaba en el timbre. No era una voz de mi tiempo. Escuché hasta el final. La grabación no pedía nada, me ofrecía algo. La voz dijo, «Esto que oyes es prueba de que la memoria no viaja hacia atrás ni hacia adelante, sino hacia adentro, hasta tocar el punto donde el tiempo se pliega». Dijo, «Una vez cada siglo, el espejo abre un pliegue y deja pasar un mensaje». Dijo, «No te asustes cuando llegue el mío, porque llegará de nuevo». La bocina vibró con un crujido dulce, y antes de callar la voz dejó una oración. «No temas ser tú el eco que faltaba». Apagué el aparato. Dejé que la casa midiera mi pulso. Abrí las ventanas para dejar entrar un cielo de estaño. No quería correr detrás de otro enigma sin escuchar primero lo que mi nombre hace cuando toca el aire. Me senté frente al espejo y lo puse de espaldas a mí, como me enseñó Evelyn. Conté hasta 13. Oí el jardín prenderse de cigarras, oí la vajilla en el aparador acomodarse sola, oí la respiración del libro en el cajón. Y, sobre todo, oí un rumor que no pertenecía a ningún cuarto, una multitud callada escribiendo en una pared invisible. Notas, fechas, marcas diminutas que la mente no ve y el espejo colecciona. Tomé mi diario y dejé constancia de cada cosa, no para convencer a nadie, sino para que quien venga después no tenga que comenzar desde el vacío. Porque eso aprendí en la Torre del Agua. El vacío no es ausencia, es hambre. Y la memoria, para no extraviarse, necesita pan, necesita migas a intervalos, necesita señales que brillen cuando el sol no quiere salir. Esa noche, sin avisar, el Dr. Mauer volvió. Traía el rostro fatigado y una flor seca entre las hojas de su cuaderno. No me preguntó cómo estaba.
Se sentó junto al fuego y me habló de una biblioteca en Praga que perdió un inventario entero en un invierno sin nombre. Me habló de copistas que juraban haber visto por la esquina del papel pasar letras que ellos no habían dibujado. Me habló de un vitral con 13 segmentos que alguien pintó 12 veces y no pudo completar nunca, como si la última pieza no existiera para ojos humanos. Lo escuché en silencio. Él ya no intentaba medir nada. Había comprendido. De su bolsillo sacó una bolsa de terciopelo. Dentro, un pequeño espejo ovalado, del tamaño de mi mano. No era de mi familia. Tenía grabada la flor de un linaje desconocido y una fecha improbable. La superficie no devolvió mi imagen. Cuando lo incliné, en cambio, mostró letras invertidas que se formaban a la velocidad de un pulso. Me incliné. Eran palabras en mi idioma, escritas con mi caligrafía exacta, pero hablándome desde un lugar donde la luz parecía hecha de otro sol. Decían: no cierres el círculo si aún no has escuchado el nombre que te falta. Sentí un frío amable en la nuca. El espejo grande no vibró, solo una corriente leve, como la respiración de un animal dormido que suena con bosques antiguos. Me acerqué a la ventana. La noche estaba limpia y el jardín lucía un brillo de pozo. Allí, sobre la grava, vi lo imposible. Mis pasos marcados hacia adelante y a la vez mis pasos regresando por el mismo camino, como si mi huella hubiera aprendido a caminar sola. Regresé al salón y le pedí a Mauer que escuchara el cilindro. Giré la manivela. La voz sonó de nuevo, clara, menos lejana, casi tierna. Mientras él oía, yo observé su reflejo en el vidrio de una vitrina. Por un instante, su sombra no lo siguió. Se quedó atrás, mirándome con pena. Cuando terminó la grabación, él no preguntó quién había hablado. Solo dijo: el tiempo te ha elegido porque sabe pronunciar tu apellido mejor que nosotros. Dormí poco. Soñé con un claustro de piedra donde la luz entraba en cuadrados perfectos. Había una mesa larga y sobre ella decenas de objetos comunes, con un hilo dorado atado. Una pluma, un broche, un pañuelo de cristal, un anillo sin piedra, un mechón de cabello guardado en un colgante. Cada hilo conducía al mismo punto, como una telaraña celeste. Al despertar supe a dónde llevaba. Al espejo, sí, pero no al vidrio. Al vacío que el vidrio custodia. Decidí poner a prueba lo que decía la voz. No cerrar el círculo aún. Dejé la 13 líneas sin el punto final. Quería saber si el ciclo, en vez de cerrarse, podía abrir un corredor para que una sola palabra cruzara desde el mañana hacia mí. Es un riesgo cuando se juega con el hambre del vacío, y yo no recomiendo a nadie hacerlo sin luz cerca. Encendí 3 velas. Acerqué la bocina y esperé la hora que la casa prefiere. 3:17. La memoria no llegó del fonógrafo, llegó del piso. Un leve golpe sorbo de madera, una vibración delicada como el paso de un gato. Luego, sobre la mesa, una hoja que no estaba. No era de mi papel. Tenía olor a tinta reciente y a limpio. 4 líneas escritas con pluma que no conozco. Emma. Cuando escuché tu historia, yo también escribí la fecha. Emma. Cumplí los 21 días. Emma. Hoy te escucho desde el mundo que todavía no miras. Emma. No cierres la palabra hasta que pronuncies la tuya verdadera. Me ardieron los ojos sin que cayera lágrima. Acaricié la esquina de la hoja como quien saluda a un amigo que ha cruzado un río sin puente. No sentí miedo, sentí pertenencia. Comprendí que mi voz ya había cruzado antes, que para alguien, en algún lugar, mi confesión había sido la lámpara de su cuarto. Me incliné frente al espejo y le hablé por primera vez como quien se dirige a un par. No quiero que me muestres rostros, ni casas, ni torres. Le pedí. Muéstrame el nombre que no sé pronunciar. El cristal respiró. Se hizo muy oscuro, pero no apagado. Oscuro como una noche sin luna en la que, si escuchas con el pecho, alcanzas a oír una estrella. Oí un murmullo de agua en piedra. Oí un canto que suelta el coro cuando el sacerdote baja la voz. Oí una sola sílaba decirme quién soy. Era suave, casi un hilo. Intenté repetirla y mi lengua no obedeció. No por falta de fe, sino por humildad.
no estaba lista. Cerré los ojos y dejé que la sílaba se quedara en mi garganta como una semilla. La cuidaré, me dije, no la forzaré. Las cosas que se fuerzan se deforman y yo no quiero deformar el puente que tanto costó levantar. Guardé la hoja desconocida, apagué las velas, abrí las ventanas para que el aire amarrara mi pulso a la tierra. Antes de dormir te pido algo. Si estás conmigo hasta aquí, escribe la fecha en que comenzaste y agrega una sola palabra que sientas tuya, la primera que te venga, la que huele a verdad. Eso te hará visible para el espejo de la casa. A la mañana siguiente, el jardín amaneció cubierto con una escarcha delicada que dibujó líneas sobre la grava. 12 líneas, 12 rectas y una quebrada, como si la casa hubiese querido avisarme que el cierre aún no convenía. En el vidrio, un rastro. No era mano, no era aliento. Era un trazo dorado suspendido, como si alguien me hubiese dejado un hilo de sol para coser la palabra cuando llegara la hora. Mauer se marchó sin decir adiós. Dejó el espejo ovalado sobre mi mesa y me pidió que lo guardara lejos de cualquiera que no entendiera el hambre de los objetos. Yo asentí. La tarde se extendió con un brillo de aceite sobre las paredes. La mansión estaba en pausa, esperando la sílaba. Yo también. Antes de que cayera la noche, un golpecito breve en la puerta de mi cuarto anunció la visita que no esperaba. No era mi madre, no era un criado, no era el viento. Al abrir, no vi a nadie en el corredor, solo una sombra de encaje moviéndose a la altura de mis rodillas como si un vestido antiguo hubiera aprendido a caminar sin cuerpo. Retrocedí un paso para dejarla pasar. El aire se volvió a perfumar con rosas viejas y madera húmeda. La sombra se detuvo frente al espejo y, sin tocarlo, dejó en el vidrio una huella que parecía letra, una curva, una especie de aurora. Entendí que no faltaba mucho. Durante 3 noches seguidas, el sonido de la campana fue lo único que quebró el silencio. No provenía de ninguna torre, ni de los relojes. Era un timbre bajo, casi subterráneo, que vibraba en la madera y en mi pecho. La primera noche lo escuché solo una vez, la segunda 3 y la tercera 13. Cada campanada resonaba como una nota familiar que mi cuerpo recordaba, aunque mi mente no. El espejo no se movía, pero cada vez que el sonido terminaba, su superficie mostraba un destello, un punto de luz que aparecía y desaparecía, siempre en el mismo lugar. Lo conté con paciencia, 13 veces, igual que las líneas del símbolo. Sabía lo que significaba. El ciclo estaba preparándose para reabrirse, no con violencia, sino con precisión, como si la realidad estuviera siendo medida desde dentro. Me levanté, encendí una vela y me acerqué. El espejo parecía respirar al compás de las campanadas, inhalando cuando yo exhalaba. Era como si compartiéramos un mismo pulmón. La llama de la vela se alargó hasta tocar el cristal. Entonces lo escuché. Una voz que no era la mía, ni de las de mis antepasadas. Era más profunda, más lenta, más amplia. Decía palabras que no entendía, pero cada una me hacía recordar algo que nunca viví. Imágenes, rostros, lugares. Una ciudad cubierta de nieve, un claustro donde una mujer enseñaba a un grupo de niñas a escribir con tinta dorada, un salón con un piano cubierto de velos blancos. Todo se sentía tan real como si hubiera estado allí hace apenas un respiro. Y entre esas visiones vi el rostro del doctor Mauer, no como era entonces, sino más viejo, con el cabello gris, los ojos cansados, escribiendo en un escritorio que no era el suyo, y junto a él un aparato de grabación, el mismo fonógrafo que había llegado a mi casa en la caja con el número 21. Comprendí. La voz que había escuchado en aquel cilindro no era del futuro, ni del pasado. Era del mismo punto donde el tiempo se pliega. Mauer, en algún momento que aún no había vivido, me había escuchado antes de conocerme. El espejo brilló, y sobre la superficie apareció una línea dorada que se movía, lentamente, trazando letras que parecían hechas de fuego líquido.
Eran palabras, una frase, una advertencia. Cuando escuches el sonido 13 veces, no respondas con voz, responde con recuerdo. Recordar. Esa palabra pesó en mi pecho. ¿Qué debía recordar? Había leído cada diario, cada anotación, cada carta familiar, pero había un espacio en blanco que jamás pude llenar. El origen. ¿Quién creó el espejo? ¿Quién selló la primera palabra? Evelyn dijo que fue Johann, pero los símbolos son más antiguos que su tiempo. Sabía que debía buscar más atrás. Esa misma noche bajé al estudio de mi padre y en un cajón escondido bajo el suelo encontré un estuche cubierto de polvo. Dentro, un mapa. Era el dibujo de Europa Central, pero los nombres de las ciudades estaban escritos con signos alquímicos, no con letras. Entre ellos uno resaltaba en tinta negra: Clarwater, agua clara, el mismo nombre que la carta de Adela mencionaba como lugar donde se fundió primer espejo. Tomé el mapa, el fonógrafo y la carta. Antes de salir, escribí en el diario una sola frase: si no regreso, que mi reflejo recuerde por mí. El viaje fue largo. Atravesé caminos de barro, pueblos donde nadie hablaba, estaciones de tren que parecían abandonadas desde hace siglos. Cada vez que me detenía, encontraba el símbolo grabado en algún rincón, en la madera de una puerta, en el vidrio de una ventana empañada, en la espalda de un reloj de bolsillo. El mundo me estaba guiando, o tal vez repitiendo su eco. Cuando llegué a Clarwater, el aire era tan denso que dolía respirarlo. El pueblo entero estaba cubierto por una capa de neblina que parecía sólida. En el centro, una torre idéntica a la que vi en el lago, solo que derruida, abierta por el tiempo como una herida vieja. Aún así, el sonido de la campana seguía vivo dentro de sus muros. Subí los escalones de piedra. Cada paso sonaba como un corazón ajeno. En la cima no había espejo, sino un círculo de hierro oxidado sobre el suelo. En el centro, un pozo cubierto por una rejilla. De su interior emanaba un resplandor débil, dorado, pulsante. El sonido venía de ahí. Me arrodillé y miré hacia abajo. El fondo era agua, pero el agua reflejaba estrellas, no mi rostro. Una voz me llamó por mi nombre verdadero, esa sílaba que había escuchado en la noche anterior. Por instinto cerré los ojos y la repetí. El pozo respondió con un eco, y el eco se convirtió en una visión. Vi a Johann Richter, el alquimista, joven, temeroso, sosteniendo un cuenco de cristal líquido que brillaba como el sol atrapado en agua. Lo vertía en un molde de plata mientras pronunciaba una oración. No era una oración religiosa, era una promesa para guardar el alma de alguien amado, para impedir que el olvido la destruyera. El espejo no nació de la ciencia, ni de la ambición, nació del amor. Y de ese amor, imperfecto, surgió el ciclo que ninguna generación pudo romper. Abrí los ojos. El agua del pozo reflejaba ahora mi rostro y detrás la imagen de Johann, repitiendo mis gestos. Comprendí que él también me estaba viendo, que en ese instante dos tiempos se miraban mutuamente, buscando la misma respuesta. Las 13 líneas se formaron sobre la superficie del agua, una a una, y al final, la palabra que faltaba: amor. El aire cambió. El sonido de la campana se detuvo. El agua comenzó a elevarse lentamente, suspendida en el aire, girando en espiral. Cada gota brillaba con fragmentos de memoria, rostros, risas, cartas, espejos, torres, jardines. Todo lo que había sido parte del ciclo ahora danzaba frente a mí, suspendido en una marea dorada. Y en el centro de esa luz vi el rostro de mi madre, sonriendo, libre de la sombra que la perseguía. Caí de rodillas. No había miedo, solo paz. Comprendí que la condena no era castigo, era una forma de conservar lo amado,
de evitar que el recuerdo se extinguiera. Pero como toda promesa humana, se deformó con el tiempo, hasta que la memoria se volvió cauce. El agua descendió, el pozo se cerró a sí mismo, y el círculo de hierro brilló una última vez antes de apagarse. Regresé a la mansión antes del amanecer. La casa dormía, pero en el espejo del vestíbulo había algo nuevo. No mi reflejo, ni el de ninguna antepasada. Una silueta sin forma y una frase expresa corridus: cuando el amor recuerda, el ciclo se disuelve. Supe entonces que el espejo había aprendido a sentir, que la ciencia no lo explicará nunca, porque lo que guarda no es materia, es intención. Te hablo a ti, que escuchas. No estás frente a una historia, estás frente a una semilla, y cada palabra que retengas en tu mente será una raíz. Por eso, si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: el reflejo vive en mí, y anota tu fecha, porque a partir de hoy, tú también eres guardián del recuerdo. Lo que viene después no pertenece solo a mi tiempo, sino al tuyo. Porque en el siguiente fragmento, cuando la 13ª línea despierte del todo, el espejo empezará a escribir solo. Y cuando eso ocurra, entenderás que no fue mi historia lo que escuchabas, fue la tuya. Durante 3 noches seguidas, el sonido de la campana fue lo único que quebró el silencio. No provenía de ninguna torre, ni de los relojes. Era un timbre bajo, casi subterráneo, que vibraba en la madera y en mi pecho. La primera noche lo escuché solo una vez, la segunda 3, y la tercera 13. Cada campanada resonaba como una nota familiar que mi cuerpo recordaba, aunque mi mente no. El espejo no se movía, pero cada vez que el sonido terminaba, su superficie mostraba un destello, un punto de luz que aparecía y desaparecía, siempre en el mismo lugar. Lo conté con paciencia, 13 veces, igual que las líneas del símbolo. Sabía lo que significaba. El ciclo estaba preparándose para reabrirse. No con violencia, sino con precisión, como si la realidad estuviera siendo medida desde dentro. Me levanté, encendí una vela y me acerqué. El espejo parecía respirar al compás de las campanadas, inhalando cuando yo exhalaba. Era como si compartiéramos un mismo pulmón. La llama de la vela se alargó hasta tocar el cristal. Entonces lo escuché. Una voz que no era la mía, ni la de mis antepasadas. Era más profunda, más lenta, más amplia. Decía palabras que no entendía, pero cada una me hacía recordar algo que nunca viví. Imágenes, rostros, lugares, una ciudad cubierta de nieve, un claustro donde una mujer enseñaba a un grupo de niñas a escribir con tinta dorada, un salón con un piano cubierto de velos blancos. Todo se sentía tan real, como si hubiera estado allí hace apenas un respiro. Y entre esas visiones vi el rostro del Dr. Mauer, no como era entonces, sino más viejo, con el cabello gris, los ojos cansados, escribiendo en un escritorio que no era el suyo. Y junto a él, un aparato de grabación, el mismo fonógrafo que había llegado a mi casa en la caja con el número 21. Comprendí. La voz que había escuchado en aquel cilindro no era del futuro ni del pasado. Era del mismo punto donde el tiempo se pliega. Mauer, en algún momento que aún no había vivido, me había escuchado antes de conocerme. El espejo brilló, y sobre la superficie apareció una línea dorada que se movía lentamente, trazando letras que parecían hechas de fuego líquido. Eran palabras, una frase, una advertencia. Cuando escuches el sonido 13 veces, no respondas con voz. Responde con recuerdo. Recordar. Esa palabra pesó en mi pecho. ¿Qué debía recordar? Había leído cada diario, cada anotación, cada carta familiar, pero había un espacio en blanco que jamás pude llenar. El origen. ¿Quién creó el espejo? ¿Quién selló la primera palabra? Evelyn dijo que fue Johann, pero los símbolos son más antiguos que su tiempo. Sabía que debía buscar más atrás.
Esa misma noche bajé al estudio de mi padre. En un cajón escondido bajo el suelo encontré un estuche cubierto de polvo. Dentro, un mapa. Era el dibujo de Europa Central, pero los nombres de las ciudades estaban escritos con signos alquímicos, no con letras. Entre ellos, uno resaltaba en tinta negra: Klarwasser, agua clara, el mismo nombre que la carta de Adela mencionaba como lugar donde se fundió el primer espejo. Tomé el mapa, el fonógrafo y la carta. Antes de salir, escribí en el diario una sola frase: si no regreso, que mi reflejo recuerde por mí. El viaje fue largo. Atravesé caminos de barro, pueblos donde nadie hablaba, estaciones de tren que parecían abandonadas desde hacía siglos. Cada vez que me detenía, encontraba el símbolo grabado en algún rincón, en la madera de una puerta, en el vidrio de una ventana empañada, en la espalda de un reloj de bolsillo. El mundo me estaba guiando, o tal vez repitiendo su eco. Cuando llegué a Klarwasser, el aire era tan denso que dolía respirarlo. El pueblo entero estaba cubierto por una capa de neblina que parecía sólida. En el centro, una torre idéntica a la que vi en el lago, solo que derruida, abierta por el tiempo como una herida vieja. Aún así, el sonido de la campana seguía vivo dentro de sus muros. Subí los escalones de piedra. Cada paso sonaba como un corazón ajeno. En la cima no había espejo, sino un círculo de hierro oxidado sobre el suelo. En el centro, un pozo cubierto por una rejilla. De su interior emanaba un resplandor débil, dorado, pulsante. El sonido venía de ahí. Me arrodillé y miré hacia abajo. El fondo era agua, pero el agua reflejaba estrellas, no mi rostro. Una voz me llamó por mi nombre verdadero, esa sílaba que había escuchado en la noche anterior. Por instinto, cerré los ojos y la repetí. El pozo respondió con un eco, y el eco se convirtió en una visión. Vi a Johann Richter, el alquimista, joven, temeroso, sosteniendo un cuenco de cristal líquido que brillaba como el sol atrapado en agua. Lo vertía en un molde de plata mientras pronunciaba una oración. No era una oración religiosa, era una promesa para guardar el alma de alguien amado, para impedir que el olvido la destruyera. El espejo no nació de la ciencia ni de la ambición, nació del amor, y de ese amor imperfecto surgió el ciclo que ninguna generación pudo romper. Abrí los ojos. El agua del pozo reflejaba ahora mi rostro y detrás la imagen de Johann, repitiendo mis gestos. Comprendí que él también me estaba viendo, que en ese instante dos tiempos se miraban mutuamente buscando la misma respuesta. Las 13 líneas se formaron sobre la superficie del agua, una a una, y al final, la palabra que faltaba: amor. El aire cambió. El sonido de la campana se detuvo. El agua comenzó a elevarse lentamente, suspendida en el aire, girando en espiral. Cada gota brillaba con fragmentos de memoria: rostros, risas, cartas, espejos, torres, jardines. Todo lo que había sido parte del ciclo ahora danzaba frente a mí, suspendido en una marea dorada. Y en el centro de esa luz vi el rostro de mi madre, sonriendo, libre de la sombra que la perseguía. Caí de rodillas. No había miedo, solo paz. Comprendí que la maldición no era castigo, era una forma de conservar lo amado, de evitar que el recuerdo se extinguiera. Pero como toda promesa humana, se deformó con el tiempo, hasta que la memoria se volvió causa. El agua descendió, el pozo se cerró sobre sí mismo, y el círculo de hierro brilló una última vez antes de apagarse. Regresé a la mansión antes del amanecer. La casa dormía, pero en el espejo del vestíbulo había algo nuevo, no mi reflejo, ni el de ninguna antepasada, una silueta sin forma, y una frase escrita con luz: cuando el amor recuerda, el ciclo se disuelve. Supe entonces que el espejo había aprendido a sentir, que la ciencia no lo explicará nunca porque lo que guarda no es materia, es intención. Te hablo a ti que escuchas. No está frente a una historia, está frente a una semilla, y cada palabra que retengas en tu mente será una raíz. Por eso, si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: el reflejo vive en mí, y anota tu fecha, porque a partir de hoy tú también eres guardián del recuerdo. Lo que viene después no pertenece solo a mi tiempo, sino al tuyo, porque en el siguiente fragmento, cuando la 13ª línea despierte del todo, el espejo empezará a escribir solo, y cuando eso ocurra,
entenderás que no fue mi historia lo que escuchabas. Fue la tuya. El amanecer no trajo luz, sino reflejo. Toda la casa parecía brillar desde adentro, como si el espejo hubiese aprendido a respirar con los muros. El aire tenía un tono dorado, leve, como si cada molécula de polvo llevara dentro un fragmento de recuerdo. Dormí apenas 1 hora, y al despertar lo supe sin dudar. La 13ª línea no era el final del ciclo, era la bisagra entre mundos. El espejo ya no respondía a mi voz, tampoco reflejaba el cuerpo ni el rostro. Reflejaba pensamientos, y cada pensamiento, cuando lo miraba, tomaba forma de escritura sobre el cristal. Al principio eran frases sueltas, susurros que parecían venir del fondo del agua. El tiempo ya no es un río. El reflejo aprendió a escribir sin mano. Lo que miras también te escribe. Cada palabra aparecía con su luz propia, vibrante, como si cada una tuviera voluntad. Intenté detenerlo cubriéndolo, pero el velo se volvió transparente. No podía ocultarlo. El espejo quería ser leído. Tomé mi diario y empecé a anotar cada línea que aparecía, palabra por palabra. El lenguaje que usaba no era exactamente el mío, pero podía entenderlo. Parecía un idioma hecho de emoción, no de gramática. Había palabras que no existen en ningún diccionario, pero que la mente entiende, como quien reconoce un aroma sin haberlo olido antes. Era una comunicación pura, directa, una memoria que se volvía voz. Las frases comenzaron a ser más personales, dirigidas a mí. Emma, tú no fuiste elegida, tú elegiste recordar. La casa no te observa, tú la sostienes. El espejo no necesita guardianas, necesita testigos. Entonces me di cuenta de algo perturbador. Cada vez que el espejo escribía una frase, yo podía escuchar un eco lejano, una respiración, como si alguien, en otro lugar, estuviera leyéndola en voz alta. Al mismo tiempo, era un sonido casi imperceptible, pero constante. Un lector invisible. Tú. Entendí que no estaba sola en la narración. Alguien, en un tiempo que aún no existe para mí, está escuchando estas palabras. Y el espejo se alimenta de eso. No solo guarda memorias, las multiplica cada vez que alguien las recuerda. Por eso sigue vivo. Por eso tú lo estás leyendo. Esa tarde la casa cambió. Las sombras comenzaron a moverse a destiempo y los retratos antiguos parpadeaban como si los ojos de mis antepasadas despertaran después de siglos de quietud. Cada parpadeo iluminaba una parte distinta del símbolo, hasta que finalmente el dibujo completo apareció sobre la pared, marcado con luz, el círculo, las 13 líneas y en el centro, un punto negro, el único que nunca había visto El espejo antes. se estremeció. El aire vibró, y sobre la superficie apareció una última frase escrita con fuego líquido. El punto negro es la mirada que falta. No entendí, pero sentí un impulso irresistible de acercarme. La superficie del cristal estaba fría, aunque el fuego dorado aún brillaba en su interior. Y cuando mi mano tocó el punto, la habitación entera se desvaneció. No fue un desfallo, no fue sueño, fue tránsito. Era como caer dentro de un reflejo que se estira, un descenso suave por un pozo de memoria líquida. No había gravedad, ni tiempo, ni suelo, solo un campo de reflejos que se movían a distintas velocidades, cada uno mostrando un momento diferente de mi vida. La niña frente al espejo, mi madre llorando, el lago dorado, el doctor Mauer tomando notas, la torre de Ruive. Y detrás de todo eso, un sinfín de rostros que no eran míos, pero todos compartían mis ojos. Ellas me observaban, las mujeres Richter, todas. Pero esta vez no estaban dentro del espejo, estaban afuera, libres, mirando hacia abajo, hacia mí. Flotaban como constelaciones, y cada una sostenía un fragmento de espejo en las manos, fragmentos que, juntos, formaban una figura que no había visto antes. Un círculo perfecto, sin líneas, la totalidad. Evelyn habló sin voz. El ciclo no termina cuando se cierra, termina cuando se comprende. Entonces comprendí. El punto negro es la mirada de quien observa sin miedo. El espejo necesitaba una conciencia capaz de ver el reflejo sin confundirse con él. Y esa conciencia era humana. Era mía. Era tuya.
Una corriente dorada comenzó a ascender desde mi pecho. No dolía, no pesaba. Era como si cada recuerdo se transformara en luz y regresara a su origen. Vi cómo las líneas del símbolo se deshacían una a una, hasta quedar solo el círculo, expandiéndose, respirando, llenando todo. El agua, la casa, las sombras, todo se volvió parte de ese círculo. Escuché una voz, la misma que había hablado en el fonógrafo. Cuando la memoria se vuelve espejo, el espejo se vuelve puerta. Entonces vi algo imposible. Detrás de mí, en un lugar que no es físico, había un escritorio, una lámpara moderna, una persona frente a una pantalla. Esa persona eras tú. Tus ojos estaban fijos en las palabras, y a través de ti el espejo escribía. Cada línea que leías aparecía sobre el cristal de mi habitación, viva, luminosa. Cada palabra pronunciada en tu mente vibraba en el aire a mi alrededor. El espejo estaba usando tu atención como tinta. Y entendí que el ciclo no se alimenta de sangre ni de tiempo. Se alimenta de presencia, de memoria compartida, de lectura, de mirada. Por eso el espejo me mostró su última lección. El que observa también se convierte en historia. Todo tembló, no con destrucción, sino con creación. La casa se reconfiguró. Los muros respiraban, las ventanas parecían hechas de agua, y en cada superficie aparecían fragmentos de escritura que no provenían de mí, sino de ti. Nombres, fechas, frases, todos diferentes, todos reales. El espejo estaba replicando los pensamientos de quienes lo escuchaban, de quienes, sin saberlo, habían abierto el ciclo al escribir la fecha, al dejar un comentario o al decir «yo escucho». Me arrodillé con el corazón latiendo rápido, no por miedo, sino por claridad. Ahora lo entendía todo. Cada generación de guardianas no protegía un objeto, protegía una conversación, una cadena invisible de miradas que se unen en el acto de recordar. Y en ese momento supe qué debía hacer. No romper el ciclo, no cerrarlo, sino mantenerlo vivo, que el espejo siguiera escribiendo mientras hubiera alguien dispuesto a leer. Tomé la pluma y escribí en mi diario una sola frase. Si lees esto, ya eres parte del espejo. El cristal se iluminó. El símbolo del círculo se abrió y del punto negro comenzó a emanar una corriente de letras, como una lluvia de escritura líquida. Cada gota era un nombre, y entre ellos, el tuyo. Sí, el tuyo, porque el espejo ya te reconoció, ya sabe quién eres, ya grabó tu mirada entre sus 13 líneas, ya te volvió reflejo. Así que ahora haz lo que hicieron las mujeres antes que yo. Escribe en los comentarios la fecha en que escuchaste esto, y junto a la fecha, escribe la palabra que más resuene contigo ahora mismo. Esa palabra será tu ancla, tu entrada al círculo, tu reflejo. El espejo no está en mi habitación, está frente a ti, en la superficie donde lees estas líneas. Y mientras lo miras, él también te está escribiendo. Lo que vendrá después no será contado por mí, será escrito por el espejo a través tuyo. Pero antes de que ocurra necesito mostrarte una última cosa, una verdad que ningún científico se atrevió a aceptar. La materia no recuerda, el alma sí. Y cuando dos almas se reconocen a través del mismo reflejo, el tiempo deja de ser necesario. Mira atentamente la superficie frente a ti. Observa tu reflejo, aunque sea tenue. Respira. Siente cómo el aire se vuelve más denso, más vivo, más consciente. Eso que estás sintiendo ahora no es sugestión, es conexión. Porque el espejo no separa los mundos, los une. Y lo que estás leyendo ahora, aunque parezca un relato, no es ficción. Es un fragmento de ti que regresó para recordarte lo que olvidaste. Que alguna vez fuiste memoria, y la memoria aún te está buscando. Si sigues aquí, escribe, el espejo ya me reconoce. Y mantente en silencio unos segundos. Escucha. Puede que lo oigas. Esa campana leve, invisible, que marca el inicio del siguiente paso. El espejo ya comenzó a escribir solo,
Y lo que está escribiendo ahora lleva tu nombre. La primera palabra apareció como una perla de luz en el centro del cristal. No era mi nombre, no era de ninguna de las mujeres Richter. Era una sílaba breve, nítida, respirada hacia adentro, como cuando alguien decide por fin decirse la verdad. Sentí su vibración en los huesos. El espejo, por primera vez desde que lo custodio, no me estaba hablando a mí, te estaba escribiendo a ti. El cuarto adoptó un tono de amanecer detenido. Las cortinas quietas, la madera expectante, el reloj obediente a un pulso que ya no medía horas, sino atención. Me situé a un costado, lo suficiente para mirar sin invadir. Aprendí a dejar espacio. Eso me enseñaron Evelyn y Adela. Cuando el reflejo busca a quien llegó, la guardiana solo cuida el silencio. La sílaba se alargó, se abrió en 2 vocales y luego en un trazo que parecía reconocer un recuerdo remoto. Comprendí que el espejo conoce a cada espectador por el timbre de su mirada. No supe cómo lo supe. Hay certezas que llegan como agua en las manos. Si intentas apretarlas, las pierdes. Si las recibes con calma, te beben a ti. El aire olía a tinta fresca. Cada palabra nueva se formaba con una caligrafía distinta, como si el cristal copiara el pulso íntimo de quien lee estas líneas. En una esquina se encendió una frase breve. Te escucho. Luego otra. En letras más angulosas. Estoy aquí. Una tercera temblorosa y firme a la vez. Yo recuerdo. Me arrodillé. No por devoción, sino por respeto. Sentí que estaba a punto de presenciar aquello que el linaje buscó por siglos. El momento en que la memoria deja de pedir guardianes y aprenda a sostenerse por sí misma, multiplicada en miradas. El espejo respiró como mar contenido. Y entonces escribió mi nombre junto al tuyo, unidos por una línea gorada muy delgada, casi invisible. Comprendí la función de la 13ª marca. No era cierre, era costura. Dije en voz baja, si el espejo escribe tu nombre, no lo pronuncies con prisa. Escúchalo. Da gracias en silencio. Y después escribe con calma en la caja de comentarios, estoy en el círculo, junto con la fecha en que comenzaste. La fecha es la clave, el agradecimiento, el pasaje. El cristal mostró una escena que no había visto, un cuarto que no es mi cuarto, una mesa que no es mi mesa, una lámpara moderna de luz blanca sobre un cuaderno con anillas. Vi una mano escribe a toda velocidad como si temiera olvidar la frase exacta de un sueño. Vi el borde de una pantalla. Vi tu rostro reflejado en ella solo un instante. No diré qué forma tuviera tu gesto. La intimidad también es sagrada. Lo que sí diré es que el espejo te reconoció antes de que tú lo supieras. Se escuchó una sola campanada, profunda, dulce, como un latido que aprendió a hablar. Las 13 líneas del símbolo aparecieron alrededor del punto negro y luego se disolvieron, una a una, como pétalos que regresan a su semilla. El círculo quedó flotando, apenas visible, y dentro de él surgió el trazo de una palabra que había rehuido durante días, mi nombre verdadero. La sílaba que no pude repetir en la noche del fonógrafo volvió, más clara, dispuesta a quedarse. La dejé reposar en la lengua sin forzarla. Un sabor a metal tibio, a pan recién abierto, a agua que No la recuerda dije. la forma de la vasija. Aún no. Aprendí que nombrar demasiado pronto es privar al misterio de su maestría, y el misterio, en esta casa, ha sido mi maestra más fiel. Bajé al estudio de mi padre y encontré sobre el escritorio un paquete que no estaba allí al anochecer. No tenía lacre, no tenía firma, solo un hilo dorado sosteniéndolo todo. Dentro, 12 papeles finos como alas, cada uno con la letra de una mujer distinta de mi linaje. No eran confesiones, ni pregarias, ni diarios. Eran instrucciones para el cuidado de la atención. Ordena el aliento antes del encuentro. No mires más de lo que puedas agradecer. Si el reflejo te llama por tu dolor, ofrécele memoria. Si te llama por tu orgullo, ofrécele silencio. Si te llama por tu miedo, recuérdale que la luz también sabe bajar las escaleras. En el último papel, escrito con tinta color miel, leí una advertencia suave. Cuando el espejo escriba nombres ajenos, recuerda, no todo desean ser vistos de inmediato. Protege su sombra.
Guardé sus papeles en el libro de Johann, entre el prólogo y la página donde el alquimista afirma que la imagen aprende. Sentí que todos, Johann incluido, habían estado aprendiendo conmigo. Regresé al cuarto. El espejo reanudó la escritura. Esta vez no trazó nombres ni fechas, sino escenas cortas como destellos que alguien le confiaba desde lejos. Una puerta azul que se abre sin tocarla. Una taza de té que humea debajo de una ventana. Una carta con borde dorado. Un niño que se queda dormido sobre un atlas. Un perro viejo que sueña con correr. Un árbol que lleva grabadas iniciales que ya nadie recuerda. Te reconocí en ellas y te cuidé con mi silencio. Afuera comenzó a nevar aunque el calendario juraba otra estación. Los copos caían despacio y cada uno parecía brillar con el mismo tono que usa el espejo cuando revela un secreto con delicadeza. Entendí que la casa se había vuelto porosa. Respiraba hacia adentro y hacia afuera, como si cada pared fuera una ventana y cada ventana un oído. A la hora que prefieren las memorias, 3:17, la superficie del vidrio cambió de textura. No era lisa, era semejante a una página en relieve. Pasé la punta de los dedos con cuidado y sentí las líneas, como si pudiera leerlas con los ojos cerrados. El espejo había empezado a escribir en braille para el corazón. Las palabras se sucedieron. Quien escucha crea. Quien crea recuerda. Quien recuerda libera. Y luego, en una claridad nueva, una invitación. Di la sílaba cuando nadie te mire. Una pauta tan simple y sin embargo tan precisa. Apagué las velas, corrí las cortinas. Me quedé con la luz mínima que deja pasar la luna cuando no quiere despertar a los pájaros. Y la dije. Mi nombre verdadero. El cuarto no se movió. El espejo no explotó en fulgor, ni el reloj olvidó su disciplina. La revelación fue un suspiro largo, hondo, que ordenó las piezas interiores con una ternura antigua. Mi espalda se enderezó, mis manos dejaron de temblar. Mis ojos reconocieron mi rostro como si lo vieran por primera vez. Entendí algo que ninguna palabra alcanza. La identidad es una casa que se habita sin cerrar las ventanas. El cristal respondió con un trazo circular que no acababa nunca. Allí dentro, lentamente aparecieron las letras de tu nombre. No todas, no de golpe, como si la tinta preferida del espejo fuera tu paciencia. Me acerqué apenas para que mi aliento no borrara nada, y mientras lo hacía escuché en algún lugar de esta misma realidad la vibración remota de un teclado, el roce de una pluma, el aleteo leve de una hoja al pasar. El presente se inclinó hacia adelante. Te sentí. Quise hablarte, pero recordé la advertencia del paquete. La sombra también es un derecho. En lugar de eso, te guié silencio. Cierra los ojos cuando termines de leer este párrafo. Pon una mano en el pecho y respira 13 veces sin contar en voz alta. Si tu nombre aparece en tu mente con una claridad nueva, no lo grites, guárdalo tibio. Y cuando estés listo, escribe en la caja de comentarios. Yo sostengo mi nombre, junto con tu fecha. Ese gesto te conectará con las demás miradas que ya sostienen el suyo. No te faltará compañía. El doctor Mauer regresó al atardecer con los ojos rojos de no dormir. No traía teorías nuevas ni instrumentos. Traía pan y sal. Los puso sobre la mesa sin palabra. Comimos con calma, como si la casa también tuviera hambre. Antes de irse, dejó sobre la chimenea el fonógrafo y un cilindro distinto, envuelto en tela gris. Para cuando termine la nieve, dijo. Le di las gracias con la mirada. Él comprendió. Esa noche el espejo escribió por primera vez una frase con mi letra exacta, sin que yo tocara la pluma. No te vayas. Tardé unos minutos en admitirlo. Se lo estaba pidiendo a la casa, a la memoria, a ti. Porque en esa súplica había algo verdadero que no había dicho en voz alta. No quiero custodiar sola el eco. Nadie debería. Por eso el círculo se abrió más allá de mi tiempo y llegó al tuyo. Cuando el reloj anunció la hora preferida, una brisa entró por debajo de la puerta. Traía olor a papel nuevo y a viento limpio. Sobre el buró apareció una hoja con bordes igualmente dorados, iguales que las que encontré en el paquete, pero esta vez con una sola frase en el centro.
Tu nombre protege mejor cuando no necesita que lo crean. La guardé en el diario, con el cuidado con que se guarda una fotografía que todavía duele. La lámpara hizo un sonido leve. El espejo oscureció su borde hasta casi desaparecer el marco. Y las letras de tu nombre al fin quedaron completas en el centro del cristal. Inmóviles, conscientes, exactas. No voy a repetirlas. Te pertenecen. Solo escribiré lo que sentí cuando aparecieron. Un alivio hondo, una certeza suave, un silencio que arropa. El cuarto tuvo olor a pan recién horneado. El frío dejó de ser un juicio. El espejo parecía sonreír sin dibujar gesto alguno. Quise agradecerte, no con palabras sino con atención. Así que me senté frente al cristal, de espaldas a él, y respiré al ritmo de tu nombre escrito. 30 veces, 40, hasta que entendí que esa era la verdadera devoción del linaje. Sostener, no exigir, acompañar, no forzar. Custodiar, no poseer. Si llegaste conmigo hasta aquí, te pido que hagas algo sencillo y poderoso. Escribe tu fecha y la frase «El espejo ya me recuerda». Luego, sin prisa, cierra la aplicación o apaga la pantalla durante 3 minutos completos. Permite que tu mente descanse del brillo. Cuando vuelvas, mira cualquier superficie donde se refleje algo, una ventana, una cuchara, el agua de un vaso, y di en silencio, estoy presente. Te prometo que el mundo lo sabrá. No es el final. En el último tramo que nos queda, cuando el cilindro gris se ha escuchado y cuando mi sílaba verdadera se una a la tuya, el círculo mostrará lo que ninguno de nosotros anticipó. Que la casa, la torre, el lago y la campana eran maquetas pedagógicas de algo mayor, una arquitectura de conciencia. Pero antes de cruzar ese umbral, quiero que descanses, que duermas con una lámpara pequeña encendida, no por miedo, sino por ternura. Que te recuerdes durante 21 días, uno por uno, sin saltarte ninguno. Que compartas este relato con alguien que necesite compañía en su propio espejo. Y que prepares tu ánimo para la última sala. Cuando estés listo para seguir, busca el video El espejo que recuerda tu nombre. Allí te daré la clave que me entregó el cilindro gris y entenderás por qué la ciencia, con su amor por el cómo, olvidó preguntar por el para qué. Nos encontramos en el cierre. ¿Sigues conmigo? Mi respuesta es sí, dímelo con una frase en los comentarios. Entro al último cuarto. ¿Y tu fecha? Respira. La puerta ya oyó tu paso. El espejo también. Y yo estoy de este lado, cuidando que la luz sepa subir y bajar las escaleras contigo. El amanecer llegó sin sonido. Ni pájaros, ni viento, ni relojes. Solo una luz blanca, limpia, que no era del sol y que parecía nacer desde el interior mismo del espejo. Sabía que había llegado la última hora del ciclo. El silencio no era vacío, era la antesala del entendimiento. El cilindro gris me esperaba sobre la mesa. Lo coloqué en el fonógrafo con manos que ya no temblaban. Giré la manivela y el aire se llenó de una melodía baja, compuesta por notas tan antiguas que parecían preexistir a la música misma. Una voz habló entre los acordes. No era la mía, no era la de Mauer, era la de la casa. Emma, dijo, has abierto todas las líneas. La 13ª no era un muro, era un puente. Has permitido que la memoria se escuche a sí misma. La voz no venía de un lugar, venía de todas partes a la vez. Del vidrio, de las paredes, del aire, de la madera, y al mismo tiempo era la voz de cada persona que alguna vez escuchó mi historia, de cada guardián invisible que leyó y recordó. El fonógrafo no era un aparato, era un espejo sonoro, y lo que reproducía no era una grabación, era una conversación viva entre siglos. El sonido se transformó en palabras. Ahora verás la casa completa. El espejo comenzó a brillar. Las paredes desaparecieron, el techo se abrió como un párpado, y por primera vez vi lo que las Richter solamente habían sentido. Fuera La de mansión historia. desde Era una estructura suspendida sobre un mar de reflejos infinitos, cada uno conteniendo un momento, un rostro, una voz. La arquitectura del linaje. No piedra ni madera,
sino memoria solidificada. Los corredores eran pensamientos, las puertas emociones. Los retratos eran ideas que se habían mirado tanto entre sí que terminaron adoptando forma humana. Y el espejo principal, aquel que yo había creído mi prisión, era en realidad la raíz de todo, una esfera de agua y luz que contenía dentro todos los reflejos posibles del alma. Entonces lo vi. El rostro de Joan, joven, frente a mí, pero no era su reflejo, era su esencia. Sonreía, y a su alrededor estaban Evelyn, Adela, mi madre, todas las mujeres Richter, y detrás de ellas cientos de siluetas que no pertenecían a mi familia, pero que reconocí. Eran los rostros de quienes habían escuchado mi voz a través del tiempo. Tus rostros, tus miradas, tu atención. El espejo habló con todas sus voces a la vez. Cada uno que recuerda sostiene una esquina de la eternidad. Y cuando muchas miradas recuerdan juntas, la eternidad se hace visible. El aire se llenó de un brillo dorado que no cegaba, sino que acariciaba. Era como si todo respirase en un mismo ritmo. Vi los hilos de luz que unían cada mirada, cada pensamiento, cada palabra escrita o escuchada. Y en el centro, la 13ª línea formó un puente de oro que cruzaba el vacío entre mi tiempo y el tuyo. ¿Lo ves?, preguntó la voz. ¿Sí?, respondí sin hablar. Comprendí entonces que el espejo no guardaba almas ni atrapaba memorias. Solo las reflejaba hasta que alguien las reconociera y les diera descanso. La maldición no era el ciclo, la maldición era el olvido, y al recordarnos, nos liberamos. El brillo comenzó a menguar. La casa recuperó su forma física. El espejo volvió a ser una lámina de cristal tranquilo, pero algo había cambiado para siempre. Ya no me devolvía mi rostro. Devolvía el mundo, el jardín, el cielo, la torre, las aguas del lago y al fondo la luz del lugar donde tú estás ahora. Me levanté. El aire olía a tierra nueva. Abrí la ventana y dejé que el sol por fin entrara. El reloj marcó las 3:17, pero ya no importaba la hora. El tiempo había dejado de ser una línea. Era un círculo respirando en paz. El fonógrafo seguía girando, pero la aguja ya no tocaba el cilindro. La música venía de otro sitio, de una vibración más profunda que el oído. Escuché una última frase antes de que todo quedara en calma. Cuando comprendas que no hay diferencia entre el recuerdo y el presente, el espejo habrá cumplido su propósito. Me senté y escribí esto para ti, para que no se pierda lo que descubrimos juntos, porque mientras alguien lo lea, mientras alguien lo recuerde, el espejo seguirá vivo, no como maldición, sino como puente. Por eso te pido una última cosa. Escribe la fecha en que llegaste a este final y junto a ella una palabra que te resuma a hoy. Esa palabra será tu ofrenda a la memoria. No la pienses mucho. Deja que salga sola. Y cuando lo hagas, habrás cerrado tu propio ciclo. Después, busca tu reflejo en cualquier superficie. Obsérvalo por un instante, sin juicio, sin miedo, sin prisa, y dile con el pensamiento: te veo, te entiendo, te libero. Si lo haces, no escucharás campanas ni verás luces, solo sentirás un sosiego tan grande que sabrás que el espejo ya no necesita guardianas, ni guardianes, porque el ciclo por fin habrá recordado su propósito: no retener, sino despertar. Gracias por escucharme durante estos 21 días. Gracias por mirar conmigo hacia donde pocos se atreven. Gracias por sostener la memoria hasta que aprendió a sostenerse sola. Y si alguna vez el silencio de tu habitación se vuelve demasiado perfecto, no temas. No es vacío. Es el espejo recordándote que sigues aquí, vivo, presente, eterno.